Más que una batalla militar, esta es una batalla política. Así es como describen los observadores lo que sucede en la provincia de Nínive. El factor político prevalece sobre los planes trazados para recuperar a Mosul. Estados Unidos busca un papel más importante en la batalla. El secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter habló sobre el envío de consejeros a la base de Al-Qayyara en el sur de Mosul, al tiempo que Turquía hace acto de presencia en la provincia para que de esta manera se consolide la voluntad extranjera ante las posiciones disonantes iraquíes en cuanto a los objetivos. El envío por parte de la administración estadounidense de más de 560 combatientes y asesores, además de los miles que se encuentran en esa provincia, indica que los Estados Unidos quieren tener un papel primordial no solo en la división de la provincia, sino que también en el trazado del mapa geopolítico de Irak en la fase posterior a Daesh. La decisión del gobierno de Irak en relación a la batalla de Mosul no es negociable y es determinante para definir quién participa en esta batalla decisiva contra la organización Daesh, según lo demuestran los hechos. La movilización popular, la fuerza que se impone sobre el terreno, muestra aceptación a las decisiones del gobierno, porque está vinculada al mismo, pero sin embargo afirma que sigue aferrada a su condición de no estar en la misma trinchera con los estadounidenses. Nuestra posición está clara para el gobierno iraquí y para el comandante de las Fuerzas Armadas. Así que existe una coordinación constante para que no haya encuentros entre la movilización y la coalición en cualquier lugar donde estos participen. El envío por parte de Washington de casi 400 o 500 de sus soldados como asesores a la frontera de Mosul e intentar establecer una base al sur de la misma, un hecho aunado a una notable actividad en la región de Kurdistán, puede ser un indicador sobre lo que oculta Estados Unidos para el futuro de Mosul. Este hospital recibe cientos de casos de emergencia diarios. Samira, residente de Al-Muaddamiyya en el sur de la capital, perdió una pierna al estallar una mina colocada por los militantes armados. Le quedaba más cerca el hospital universitario Al-Muassat. Su condición se asemeja a la mayoría de los casos de emergencias que se presentan en la capital y en su perímetro. El sector de la salud duplicó sus servicios durante los años de guerra. El hospital ha recibido miles de heridos, víctimas de obuses de mortero y balas de francotiradores. Todo el día se practican cirugías que incluyen diversas situaciones. Es un gran esfuerzo que compensa el cierre de muchos de los hospitales y centros de salud a causa de la guerra. Contamos con 14 quirófanos generales, aparte de las salas para operaciones calificadas, como la cirugía plástica y quemaduras. Atendemos todo tipo de operaciones, desde las pequeñas hasta las más complejas. Las sanciones occidentales impuestas a Siria menoscabaron a la labor de los hospitales. Los más afectados fueron los equipos y el material para la anestesia. Son obstáculos que algunos hospitales superan con esfuerzos locales. No hay duda de que el padecimiento es grande a causa del embargo. Algunos equipos médicos ya son obsoletos y otros requieren de repuestos. Hemos contado con potencial sirio para reparar muchos de estos. La guerra contra Siria causó que 33 hospitales y alrededor de 700 centros de salud dejaran de funcionar, hecho que trasladó todo el peso de los servicios de salud a los hospitales centrales que enfrentan las condiciones impuestas por el embargo. No hay duda de que los encargados de la industria armamentista estadounidense y sus socios en el poder intercambiaron felicitaciones cuando se detuvieron las negociaciones interyemeníes en Kuwait y se alejó la esperanza de que se llegue a una solución política que detenga la guerra en Yemen. La máquina de guerra saudita y sus países aliados en el Golfo recuperaron el impulso que conlleva a una escalada y la ampliación de la actividad bélica. En ese preciso momento es que Washington aprueba la venta de equipo militar a su aliado por un monto superior al $1 millar. ¿Acaso es una coincidencia producto de las conversaciones de compra y venta que no se detienen entre el Reino y los Estados Unidos, o es que se busca con eso anunciar de manera explícita el apoyo ilimitado a la dirigencia saudí en su guerra contra Yemen? Cuando se trata de intereses estratégicos, Washington no toma en cuenta las contradicciones entre la preocupación expresada por algunos de sus funcionarios sobre las crecientes bajas en Yemen y la aprobación de la entrega al ejército saudí de más armamento letal.
La libertad es absoluta. Por ejemplo, cuando el pasado martes la portavoz de la Secretaría de Estado estadounidense, Elizabeth Trudeau, expresó su preocupación por las pérdidas en Yemen, al igual que la libertad de la Agencia Estadounidense para la Cooperación y la Seguridad de Defensa de percibir el acuerdo propuesto con Arabia Saudita como un paso que consolida la seguridad de un socio regional estratégico. Algunos expertos en la política exterior de Estados Unidos coinciden en describir el doble discurso estadounidense como un acto de hipocresía, ya que, por un lado, critica la política exterior e interior de Arabia Saudita, mientras que justifica entregar a su régimen todo lo que permite consolidar su actual estrategia en Yemen, Siria e Irak. En cualquiera de los casos, ese doble discurso juega el papel de una válvula de seguridad para proteger los intereses de la dirigencia de la Casa Blanca y del Pentágono. 10 años después de la agresión israelí contra el Líbano en julio de 2006, se plantearon en Israel muchas interrogantes acerca de las causas del fracaso y el impacto que tuvo en la opinión de países árabes y países amigos de Israel, siendo una de las causas de este fracaso la mala planificación para la guerra. Ciertamente no en cuanto a la dimensión política, y puedo decir que nosotros en el Consejo de Seguridad Nacional empezamos a pensar en los primeros días en lo que podría denominarse una salida política para la batalla militar. A causa del fracaso militar y el hecho de no lograr objetivo alguno del ejército israelí sobre el terreno, se esfumaron las esperanzas colocadas por algunos países árabes sobre la agresión. El gobierno y el mundo esperaban poder liquidar a Hezbollah, y ese hecho no se produjo por varias razones, entre ellas el fracaso del ejército, y hay que confesar que muchos países árabes apoyaron el paso dado por Israel a pesar de que luchábamos contra Hezbollah. Puedo decir que en Jordania no se habían decepcionado mucho, pero la expectativa no fue solo en Jordania, sino en los países árabes, y no importa lo que piensan ahora sobre el aspecto político, moral u otro. La expectativa era que el Estado de Israel, cuando se involucra en una batalla, en particular contra una minoría que controla el Estado en el que se encuentra, la expectativa es lograr una victoria napoleónica aplastante. El impacto de la decepción estadounidense por el fracaso israelí no era menor que la decepción árabe. Los estadounidenses nos miraban en aquel entonces con frustración. Allá prevaleció también la frustración. No olvidemos que Estados Unidos nos otorgó, entre comillas, un tiempo adicional durante la guerra. Las repercusiones del fracaso de la agresión israelí contra el Líbano no solo se limitaron a la opinión pública israelí, y el hecho de que haya puesto en duda la confianza en su ejército, más bien se expandió hasta afectar a referencias internacionales y regionales que habían apostado a la confianza colocada en la capacidad del ejército israelí de aplastar a Hezbollah, perdiendo la apuesta. Las fuerzas de Banian al-Marsus realizan sus batallas contra los sobrevivientes de Daesh de las incursiones estadounidenses que se realizaron la semana pasada. En las últimas horas, los aviones estadounidenses han intensificado las incursiones contra las localidades de Daesh en el centro de la ciudad Sirte. De esta manera, las fuerzas de Banian al-Marsus lograron recuperar las localidades cercanas al centro de convenciones. También lograron destruir un coche bomba preparado para atacar las fuerzas del gobierno e impedir su avance hacia las localidades de la organización terrorista en Sirte. El fin de la batalla ya no está lejos, por lo menos así creen los dirigentes en el campo de batalla, especialmente con el acercamiento al centro de convenciones y con las incursiones aéreas. La batalla más difícil parece ser la de la región del petróleo, pues los enfrentamientos se han vuelto más violentos según los datos. La empresa libia de petróleo teme que se desaten enfrentamientos entre el ejército libio y la Guardia de los Asentamientos Petroleros aliada al Gobierno de Reconciliación Nacional. Sin embargo, en la Marina del Este han iniciado enfrentamientos entre el ejército libio y la Guardia de los Asentamientos Petroleros a causa de la apertura de la Marina luego del acuerdo entre la Guardia y el Gobierno de la Reconciliación Nacional para reabrir las marinas y exportar el petróleo. El acuerdo se realizó con el objetivo de restablecer el nivel de producción del petróleo libio, pero los enfrentamientos entre el ejército y la Guardia amenazan la infraestructura de los campos petroleros, que son una fuente económica para los libios desde hace siglos.